Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, el programa semanal de Diario de Cuba. El debate sobre la intervención de la ministra de Trabajo y Seguridad Social acerca de los mendigos y la posterior reacción de la opinión pública y el régimen muestran a un país que sigue de espaldas a la realidad social y que evita abordar las verdaderas causas del problema. Hoy analizaremos el tema con Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y Elaine Acosta, socióloga y directora del Observatorio Cuido 60. Gracias a ambos por acompañarnos y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Una de las cuestiones que trae este acuerdo, aquí lo referencio, el acuerdo 10068 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, conceptualiza qué cosa es una conducta ambulante. Normalmente le decimos conducta ambulante a cualquier cosa. Por ejemplo, cuando hay una persona que está en la calle limpiando parabrisas, no un deambulante, no, eso no es un deambulante, eso es una persona que ha buscado un modo de vida fácil en un semáforo limpiando el parabrisas y posiblemente después con ese dinero lo que vas a tomar bebidas alcohólicas en la esquina. Hemos visto personas aparentemente mendigos. Cuando usted le mira las manos, cuando usted le mira la ropa que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos. No son mendigos, en Cuba no hay mendigos. Y entonces lo que están es también que encontraron un modo de vida fácil para ganar dinero y no trabajar como corresponde, con las formalidades que corresponden. Entonces, también se dice las personas buzos. No, los buzos están en el agua. Esas personas que están en los tanques de basura, tirando la basura hacia el piso, revolviendo la basura, buscando latas, esas personas, como algunos dicen, no, están buscando comida en los basureros. Eso tampoco es verdad. Esos son patrones que nos tratan de imponer que son ciertos. Esas personas están recuperando materia prima y lo que son ilegales del trabajo por cuenta propia en la recuperación de materias primas, que están violando el fisco porque están ejerciendo una actividad económica por la cual no están ingresando nada. Entonces nosotros tenemos que decirle a las cosas por su nombre y tenemos todos que combatir todas estas conductas negativas. Entonces ahí está conceptualizado qué cosa es una persona con conducta de ambulante, que generalmente requiere apoyo psicológico, requiere apoyo a las entidades de salud. Esa persona es la que tenemos que atender. Yaxi Cires, ¿cuál sería tu teoría sobre el discurso de la ministra? ¿Acaso desconexión de la realidad, parecer más papista que el Papa, o simplemente dijo todo lo que el régimen cree sobre este tema? Yo creo que se dan los tres elementos. La élite cubana vive en una burbuja separada de los problemas que agobian a millones de cubanos. Y eso que es difícil porque estamos hablando de un país con el 90% de las familias en la extrema pobreza, que es casi imposible que no entres en contacto diario de alguna manera con la realidad de miseria, de escasez de medicina, de problemas de apagones y de falta de transporte que viven otros. Pero sí, y esta élite que vive a lo ancho de la isla así lo demuestra. De hecho, en países democráticos hay un debate importante sobre este divorcio entre políticos y los votantes. Bueno, pues pensemos en Cuba, donde no existen elecciones democráticas, donde no existe una conexión directa entre los ciudadanos, electores, votantes y los funcionarios, los diputados, que nada más deben su lealtad al Partido Comunista. Ahora, habría que decir también que esto de la ministra sería una anécdota si no fuera porque esto es una política de Estado. Es decir, no es que ahora a alguien se le ocurrió decir o negar que en Cuba haya pobres o que haya mendigos o alguien que exprese un discurso insolidario, porque aunque al Partido Comunista le haya dado esa especie de arrebato moralista con el tema de la dimisión de la ministra, hay que decir que, por ejemplo,
durante la pandemia y en los años recientes de una grave crisis del país ha sido este mismo régimen el que ha seguido construyendo hoteles, ha seguido fortaleciendo todo lo que tiene que ver con los negocios del turismo, mientras los hospitales se caen a pedazos, la gente no tiene medicina y los principales afectados, aunque la crisis es generalizada, son los adultos mayores, los enfermos crónicos. Por tanto, yo creo que sí que se dan esos tres elementos planteados. Elaine Acosta, ¿también ves estos tres elementos en lo que ha pasado recientemente? Sí, definitivamente coincido bastante con Yaxis en que aquí estamos en presencia, o sea, si bien es una sorpresa o pudo ser una sorpresa, entre comillas, el desparpajo con con el que se expresó la ministra, la verdad es que no es algo nuevo en el discurso en general de los últimos años de la élite política en Cuba, por un lado, y tampoco en las transformaciones que han venido sucediendo en la política social, ¿no? Desde los lineamientos del 2011, algunos dichos de Murillo, por ejemplo, cuando se implementó la tarea ordenamiento, aquello que ya no todo puede ser responsabilidad del Estado. Si uno se fija también en los lineamientos, hay una transferencia significativa del Estado hacia las familias de las responsabilidades sociales y en general de protección. Por otra parte, no es menos cierto que también en algunas normativas más recientes y documentos de política se ha incrementado, se ha reforzado esta visión más patologizada de la mendicidad, que en Cuba se les denomina deambulante, y se ha incrementado también la criminalización de este tipo, comillas, de conductas, como le llaman ellos, aunque yo discrepo obviamente con esa conceptualización. Entonces hay un conjunto de factores que de alguna manera llevan hasta aquí, porque yo creo que obviamente si la ministra se expresó de esa manera, bien sabemos que los ministros en Cuba, en un régimen autoritario como el cubano, pues no se mandan solos, ¿no? Entonces creo que ella se sintió con la comodidad y la libertad suficiente para expresarse de esta manera, porque, y de hecho, así también lo manifestó la Asamblea y ninguna, digamos, declaración, ni siquiera alguna objeción, y creo que es obviamente el posterior rechazo y reclamo popular y la indignación la que hace de alguna manera reaccionar a Díaz-Canel y a otros sectores de la sociedad justamente por el tratamiento tan despreciativo de la ministra hacia las personas en situación de pobreza, porque yo lo que creo, y en esto concuerdo también, o sea, esa desconexión hace ver, esa desconexión de la élite política en general, no es capaz de calcular ni de mencionar las consecuencias tan tremendas que ha tenido todas las múltiples crisis por las que está atravesando la sociedad cubana, y cuán profunda desde el punto de vista de las personas es el impacto, ¿no? Directo sobre la vida que muchas de estas políticas de Estado han tenido, sobre todo y muy particularmente después de la tarea de ordenamiento. Muy bien, vamos ahora hasta La Habana para conocer la opinión del activista Juan Antonio Madrazo Luna. Las recientes declaraciones de la exministra de Trabajo y Seguridad Social son una ofensa, es la ofensa a todo un país, a toda una ciudadanía. Realmente el fenómeno de la pobreza, la desigualdad, la mendicidad son fenómenos que han estado presentes durante muchísimo tiempo en la sociedad cubana, pero tras la tarea ordenamiento y tras el escenario de la COVID-19, son desigualdades que fueron profundizando con más fuerza en la sociedad cubana, donde también con la tarea de ordenamiento también contribuyó a esa desprotección de la sociedad, también la galopante inflación. Pero también hay una marcha triunfal de las desigualdades debido a la ausencia de políticas públicas diseñadas para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. También la segmentación monetaria
dolarizada. Por ejemplo, hoy muchos lugares de acá de la capital que venían ofertando una oferta en moneda nacional ya se han convertido en lugares dolarizados, y eso profundiza aún más la situación económica de desigualdad de diferentes segmentos de la sociedad cubana. Yo en mi labor como activista de derechos humanos, en mi trabajo de campo como línea de investigación que he venido trabajando el tema de la desigualdad, la pobreza que tiene que ver también con los cuerpos racializados. Me he encontrado en esa labor de rebusque en los latones de basura. Me he encontrado desde veteranos de la guerra de Angola, veteranos de la guerra de Etiopía, excombatientes de las Fuerzas Armadas, del MINIR, pero también me he encontrado profesionales de la salud, de la educación que hoy, y familias completas también tratando de encontrar ahí una tabla de salvación para poder sobrevivir. Yaxis, en un país como Cuba, la caída de un ministro del gobierno no suele responder precisamente a presiones de la opinión pública, sino a otros intereses. Es evidente que en un país democrático o en una audiencia con sentido común y con respeto por los demás, la gente presente que escuchó a la ministra le hubiera pedido su dimisión de manera inmediata y hubieran levantado la voz en contra de lo que ella dijo, discrepando, defendiendo a los terceros, defendiendo, si son diputados, defendiendo a sus propios votantes, a quien ella había insultado. Sin embargo, ya sabemos que en Cuba eso no sucede porque no existe independencia de poderes y porque todos los funcionarios, incluyendo los diputados, deben su lealtad al Partido Comunista. Ahora, ¿por qué ocurre esa dimisión o ese cese de la ministra? Cuba es un país que vive en modo crisis, en modo desconfianza, y en ese contexto cualquier error o cualquier imponderable, por cierto, puede ser o generar una crisis política que incluso puede ser una chispa para una reacción popular más contundente. Y nada, en pocas horas ocurrió esa reacción, ese rechazo, gracias también al efecto multiplicador de las redes sociales, y el régimen comprendió que evidentemente era algo que se le podía ir de las manos. Elaine, son los ancianos sin dudas los más afectados por la pobreza en Cuba. De hecho, el observatorio en el que tú trabajas se dedica justamente a ello. Se ha anunciado recientemente al final de la Asamblea Nacional, no sé si como consecuencia de esta crisis o ya estaba previsto, pero se ha anunciado un incremento de las pensiones. En tu opinión, ¿qué resuelve esto? Cualquier incremento, obviamente, de las pensiones, por mínimo que sea, uno podría decir en principio, ¿no? que es bienvenido para sobre todo el deterioro, ¿no? del valor y del poder adquisitivo de esas pensiones que hemos venido denunciando y visibilizando cada vez más. Ahora bien, obviamente que al ocurrir también este anuncio, después de toda la debacle frente a la opinión pública originada por las declaraciones de la ministra, pues bueno, hace sospechar o pensar si era esto algo que estaba planificado o no, o fue obviamente una consecuencia o una acción que de alguna manera busca, ¿no? Compensar el daño causado por ella. De cualquier manera, en mi modesta opinión y en el trabajo que nosotros hemos tenido, esto resolvería bastante poco, porque el tenor de la crisis, la gravedad de la carencia de ingresos, del déficit, digamos, del poder adquisitivo que tiene la sociedad en su conjunto, pero en particular las personas mayores, cuyo digamos, el mayor volumen de personas mayores vive única y exclusivamente de la pensión sin recibir otros apoyos, obviamente que este aumento, aunque signifique en muchos casos la duplicación, ¿no? de la pensión que recibían,
los cálculos definitivamente no alcanzan. Los cálculos realizados, digamos, por investigaciones independientes estiman un precio de la canasta básica bastante reducida, o sea, de determinados elementos más importantes de la canasta básica. Eso no incluye otros bienes y servicios, digamos, significativos también, pero se estima en 24,000 pesos. O sea que ni siquiera duplicando los 1.528 pesos alcanzaría para conseguir la cuestión más básica de la vida humana, que es la alimentación. O sea, para conseguir una alimentación digna. Y esto tiene que ver porque esta pobreza significativa de ingresos de toda la población, ese empobrecimiento de ingresos, está dado también por por el aumento desmesurado de la inflación y también por un conjunto de otros mecanismos como la dolarización de la economía, como las dificultades del acceso a productos para las personas mayores, sobre todo producto de la bancarización, pero también, y eso es lo que no hay que descuidar, por la menor cobertura de los programas sociales de protección, porque al mismo tiempo, y esto fue con la tarea de ordenamiento, se aumentó significativamente el precio de los comedores de servicio de atención a la familia, y esto significó que muchas de las personas mayores, que esa era la única alimentación que recibían, dejaran de asistir a ese servicio. O sea que en el peor momento de la pandemia y con el incremento además de la vulnerabilidad de muchas personas mayores, se toma una medida como esta. Uno hubiera pensado de que esto forma parte de un plan más amplio, digamos, de superación de la pobreza, como ha habido en otros países, una política nacional de superación de la pobreza. Obviamente, para eso primero hay que reconocer que existe pobreza. Si el Estado, además de subir la pensión, hubiera anunciado un conjunto, un paquete de medidas de asistencia social, de aumento de programas de asistencia social, entre ellos una disminución, por ejemplo, del precio de los comedores de atención a la familia, una mayor cobertura para las personas mayores que están solas, etcétera, etcétera. O sea, un conjunto de otras medidas. Entonces ahí uno pudiera haber considerado de que esto se trata en estricto rigor, de una política, de una voluntad política de mejoramiento de las condiciones de vida de este grupo poblacional. Sin embargo, cuando tú anuncias nada más que tú vas a subir las pensiones, obviamente esto puede leerse como una medida coyuntural de corte más populista. Y el otro gran problema, y con esto ya termino para no extenderme tanto, tiene que ver con la responsabilidad política respecto de la sostenibilidad de esta medida en relación con la realidad económica de Cuba, ¿no? Y cómo en un contexto donde la fuerza laboral que puede aportar, ingresar a las arcas del Estado y sostener ese sistema de pensiones con este incremento de precios, obviamente uno podría decir, bueno, la pregunta aquí de hasta dónde, digamos, y sin mejorar la producción, la productividad, en general, la economía, sin una reforma económica integral, ¿cómo se va a sostener ese aumento, ¿no? Es también, digamos, la otra gran pregunta. Entonces, obviamente, mejorará, pero para las personas mayores este aumento muy escasamente su situación actual, porque no cambia, o sea, porque sencillamente el poder adquisitivo además del peso cubano es ínfimo, ¿no? En la realidad actual. Yaxis, es previsible que sigan creciendo los niveles de pobreza en Cuba, y te lo pregunto porque acaba de terminar la Asamblea Nacional sin anuncios sobre reformas que hoy son imprescindibles en la economía cubana, y hablo de reformas estructurales precisamente. Cuba necesita de manera inmediata una economía social de mercado y pleno respeto a las libertades y derechos humanos. Una economía que respete el libre emprendimiento, la libertad de empresa, la propiedad privada, que promueva las inversiones tanto nacional como extranjera en el país. También necesita políticas públicas para responder a las necesidades de la gente más pobre, que hoy es la mayoría de la población. También políticas que velen por el bien común, que son aquellas condiciones que permiten que los ciudadanos desarrollen una vida digna, que puedan alcanzar la prosperidad y el desarrollo de un proyecto de vida. Lamentablemente, el régimen cubano no demuestra tener la voluntad política para realizar los cambios estructurales que el país necesita, que el pueblo le ha pedido
de diferentes maneras, que los obispos han solicitado recientemente cuando pidieron cambios estructurales, económicos, sociales y políticos. Lamentablemente, en la medida en que pasa el tiempo sin que ocurran estos cambios que el país necesita, Cuba es un país que se apaga lentamente por la miseria, por la situación, por ejemplo, de decrecimiento alarmante de la población y por todas las crisis acumuladas. Elaine, el último minuto del programa, un minuto solamente para escuchar una idea al respecto con la que quieras concluir. Estoy de acuerdo en que la situación de hoy es altamente preocupante, altamente alarmante. La política pública del Estado cubano al no reconocer la situación de pobreza y el incremento de la pobreza en Cuba, plantea un gran desafío porque sin datos, sin información sobre esta situación, las personas que se afectan, las provincias, los sectores más afectados, las provincias más afectadas, etcétera, es imposible que se pueda diseñar una política pública efectiva de atención y de promoción de una vida digna hacia esa realidad de empobrecimiento cada vez más generalizado de la población. Obviamente, sí, como el problema hemos identificado es de carácter estructural, sin esas reformas estructurales es muy poco probable que podamos superar la situación actual. Y esto significa también la necesidad de democratizar las estructuras generales de la sociedad cubana, de manera que todos los actores puedan intervenir y puedan tener palabra y acción en el mejoramiento actual y futuro de la sociedad cubana. Y cuando estoy hablando de todos los actores, estoy hablando de la sociedad civil, de la empresa privada, de las universidades y los centros de investigación, de la sociedad cubana transnacional y obviamente también del propio Estado, ¿no? Y de las personas que directamente están siendo afectadas por todas estas políticas. Sin ese cambio es muy difícil que podamos superar como necesitamos la actual situación de crisis estructural. Y por lo tanto, el llamado es no solo a reaccionar a una cuestión puntual, sino realmente a movilizarnos por ese cambio que necesitamos. Muy bien, hasta aquí el programa de hoy. Agradecemos la participación de Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Elaine Acosta, socióloga y directora del Observatorio Cuido 60 y del activista Juan Antonio Madrazo Luna. Yo soy Michel Suárez, aquí en Diario de Cuba.